Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes del WACC. El objetivo de este video es básicamente mostrar cómo interactúan las diferentes variables y cómo finalmente afectan el resultado de este indicador que básicamente nos dice cuál es el costo promedio ponderado del capital de una compañía. El primer punto que vale la pena recalcar, y también, digamos, lo hemos visto anteriormente, es la diferencia entre el cálculo del capital invertido para el ROIC y el cálculo del capital invertido para el WACC. Para el ROIC, recordemos que utilizamos los componentes que se encuentran en los estados financieros, es decir, el capital invertido se basa en información contable. Mientras que para el cálculo del WACC tenemos que hacer, digamos, una pequeña modificación principalmente en lo que es el patrimonio. Es decir, pasamos el patrimonio de valor contable a valor de mercado. En otras palabras, el capital invertido para calcular los pesos relativos que componen el WACC se basa en un capital invertido a valor de mercado. ¿Eso qué significa en términos prácticos para los números? Significa que, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo, tenemos el precio de cotización de las acciones de esta empresa y tenemos el número de acciones. Al multiplicar el precio por las acciones, lo que obtenemos es el patrimonio a valor de mercado o market cap. Entonces, este es el principal cambio, la principal modificación en comparación con el cálculo del ROIC. En el ROIC tenemos el patrimonio a valor contable, en el caso del WACC tenemos el patrimonio a valor de mercado. Vuelvo a repetir que existen diferentes posiciones sobre el cálculo de estos pesos relativos en el WACC. Una de ellas es la que estoy explicando, otras dicen que deberíamos mantener la estructura a valor contable, a valor en libros, y otra posición, digamos, bastante utilizada es no se utiliza ninguna, sino se utiliza una estructura de capital óptima que puede provenir ya sea de digamos, analizar la estructura que tienen empresas comparables en la industria o de repente simplemente una estructura óptima discutida a nivel del directorio, a nivel de la gerencia. En este caso, nos vamos a centrar en el supuesto que, digamos, la estructura de capital que consideramos es un buen estimador de la estructura de capital futura de la compañía es básicamente la estructura actual a valor de mercado. Entonces, dicho esto, eh, regresamos a nuestros cálculos. Primero hemos hecho nuestro cálculo del patrimonio a valor de mercado. Ahora tenemos que calcular nuestra deuda neta. Como bien hemos dicho, una de las definiciones y la definición que nosotros vamos a utilizar principalmente es que el capital invertido es igual a la deuda neta más el patrimonio. En este caso, tendríamos patrimonio a valor de mercado y la deuda neta vendría a ser la deuda neta que se encuentra en la contabilidad. Como bien hemos dicho, si bien los componentes tienen que estar a valor de mercado, en el caso de la deuda, digamos, estos números no tienen cambios significativos. Recordemos que la deuda neta se calcula en base a la deuda financiera, la deuda total, es decir, la sumatoria de las obligaciones con terceros, con entidades financieras, con un costo financiero de corto plazo y de largo plazo, y a este total le restamos la caja existente de la empresa. Con esto tenemos nuestro capital invertido a valor de mercado, que en este caso vendría a ser la sumatoria de estos dos componentes. Tenemos patrimonio a valor de mercado de 375.000 más 200.000 de deuda neta, tenemos 575.000 de capital invertido. ¿Cómo hacemos el cálculo de los pesos relativos? Primero vamos a calcular el WE o el peso del patrimonio o del capital de los accionistas. Y en este caso simplemente tomamos el patrimonio a valor de mercado y lo dividimos entre el capital invertido total. Eh, lo mismo hacemos con el otro componente que vendría a ser el peso relativo de la deuda. Tomamos la deuda neta y esta la dividimos entre el capital invertido. Nótese lo siguiente, que también es importante siempre recordar. La sumatoria de estos dos pesos tiene que darnos siempre 1 o 100. Es decir, lo que tenemos acá es la representación, la composición de cómo hemos decidido financiar la compañía. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dicen estos pesos?
65% del capital invertido se financió con dinero de los accionistas y el 34% o 34,8% para ser exacto se financió con deuda financiera. Otra manera de representar esta estructura de capital es a través del ratio deuda-patrimonio, que en este caso sería deuda neta patrimonio, que también se le conoce como debt to equity. Básicamente es una división entre estos pesos relativos. División entre el peso de la deuda y el peso del patrimonio. En este caso, el indicador nos da, o este ratio nos indica que tenemos una relación de 0,53, lo que significa es que esta compañía tiene un nivel de apalancamiento relativamente bajo porque nos encontramos por debajo de 1. Cuando el indicador se encuentre en 1, lo que va a ocurrir, y simplemente voy a hacer una modificación en algunos números, voy a modificar rápidamente la deuda neta, voy a decir que tenemos 375.000 de deuda neta para mostrar rápidamente cuáles serían los resultados. Tendríamos que tanto el patrimonio como la deuda tienen el mismo peso relativo. Consecuencia, la deuda neta sobre patrimonio sería igual a 1. ¿Qué ocurriría si tenemos más deuda que patrimonio? Lo que ocurriría es que tendríamos que este indicador debt to equity se encontraría por encima de 1. Esto lo podemos ver también representado en los pesos relativos. En este caso hemos cambiado la estructura de capital y tenemos un peso relativo de la deuda de 54,5% y un peso relativo del patrimonio de 45,5%. Es decir, hemos cambiado la estructura, ¿no? Ahora hemos regresado a los números iniciales y como podemos apreciar, hemos regresado a este ratio debt to equity de 0,53 con un peso mayor en el componente de patrimonio versus el componente de la deuda. Ahora, para llegar al cálculo de nuestro WACC, que en este caso, en este ejemplo, nos da 7,21, a estos pesos tenemos que multiplicarle los costos de cada una de las fuentes de financiamiento. Tenemos primero el costo del patrimonio o el retorno esperado de los accionistas, que en este caso es 9%. Y en el caso de la deuda, tenemos un costo o un retorno esperado de los acreedores de 5,5. ¿Cómo hemos llegado a este 5,5? Básicamente hemos, digamos, construido la tasa de financiamiento o de endeudamiento en base a, primero, la tasa libre de riesgo, que en este ejemplo es de 2,5, y luego le hemos sumado un spread o una prima de riesgo crediticio de la compañía. En este caso, simplemente para poder, digamos, facilitar los cálculos, hemos dicho que es 3. Pero acá tenemos una anotación donde lo que nos indica es que podríamos ir, por ejemplo, a hacernos la siguiente pregunta. Ok, revisemos las tablas de clasificación de clasificación de riesgo, ¿no? Como bien sabemos, las diferentes clasificadoras tienen diferentes ratings crediticios, pero más o menos podemos construir, digamos, un rating crediticio que sea de una manera estandarizada, ¿no? Digamos que una empresa que es una triple A o triple B es una empresa con un riesgo relativamente bajo a compañías que tienen un rating más cercano a B, B menos o C. ¿Eso qué significaría? Significaría que en la medida que el rating de las clasificadoras de riesgo es mayor, o sea, es mejor, la compañía es percibida como una compañía con un riesgo relativamente bajo. Eso significaría que su prima de riesgo crediticio sería relativamente baja. En este ejemplo, estamos asumiendo que esta compañía, en base a su rating, que no lo mencionamos, tiene una clasificación que finalmente termina asignándole una prima de riesgo de 3%. Entonces, este 3% por encima de la tasa libre de riesgo nos va a llevar a un costo de capital de 5,5. Ahora, ¿por qué partimos de la tasa libre de riesgo? Porque como también ya hemos conversado,
La tasa libre de riesgo es el punto de referencia para poder construir las tasas de interés, los retornos esperados, tanto para acreedores como para accionistas o como para cualquier partícipe en el mercado. Básicamente lo que estamos diciendo es que cualquier inversionista o cualquier inversión que se realice tiene que exigir por lo menos ese 2.5, tiene que cubrir ese 2.5. Entonces, por eso estamos haciendo el cálculo en base a esta tasa libre de riesgo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tasa impositiva, que como también hemos mencionado, la tasa impositiva es importante en este cálculo porque los gastos financieros son gastos deducibles para el cálculo del impuesto o el impuesto a la renta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que como yo tengo gasto financiero, como tengo carga financiera, termino pagando menos impuestos. Es decir, tengo un beneficio tributario. Eh, Esto es importante porque en la construcción del WACC, al momento de calcular el costo de la deuda, que lo vamos a ver en esta fórmula, lo que estamos diciendo, ¿no? Miren acá estamos tomando dos componentes, ¿no? Y en estos dos componentes, de regreso a la fórmula, estamos diciendo que en el lado de el capital tenemos el peso relativo de el patrimonio multiplicado por el coste de patrimonio. Esto lo podemos verificar en esta celda donde se encuentra la fórmula. Como podemos ver, es 65.2 multiplicado por 9%. ¿Eso cuánto nos da? 5.87%. Por el lado de la deuda, y aquí es donde entra el cálculo de la parte tributaria, tenemos el peso de la deuda, que es 34.8, y eso lo multiplicamos por el costo de la deuda, 5.5, y a la vez eso lo multiplicamos por el efecto tributario, ¿no? O el beneficio tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 70% del costo es lo que nosotros estamos asumiendo como costo de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el 30%, que es la tasa impositiva, básicamente nos genera un beneficio. En otras palabras, el costo después de considerar el beneficio tributario no es de 5.5, sino es de 4%, como bien podemos ver acá en los números. Este 4% multiplicado por el peso relativo, que ya hemos dicho que es 34.8, nos da 1.34, que es básicamente el componente de la deuda. Entonces, ese 1.34%, que es la deuda, más el 5.87, que es el componente que viene del patrimonio, nos van a dar como resultado un WACC de 7.21. Ahora vamos a ver cómo construimos el costo del capital de los accionistas, es decir, este 9%. Y para eso nos tenemos que ir a la pestaña que nos dice KE o Cost of Equity. Entonces acá lo que tenemos es básicamente una construcción del modelo KPM o el Capital Asset Pricing Model, que nos dice que básicamente construimos o estimamos, proyectamos el retorno esperado de los accionistas en base a tres variables. ¿Cuáles son esas variables? La tasa libre de riesgo, que ya hemos dicho que es 2.5, el retorno de mercado, que en este caso es 9%, y digamos, el factor que se llama el beta. ¿Qué es el beta? El beta es la sensibilidad que tiene este activo, en este caso esta compañía, respecto a la volatilidad del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, pueden haber compañías que sean más sensibles que otras compañías ante las fluctuaciones en los retornos de mercado. Eh, Esto se explica básicamente por los diferentes perfiles de riesgo. Entonces, en otras palabras, el beta es este factor que ante movimientos de mercado, este se le llama el riesgo sistémico, el riesgo del sistema, ante movimientos del mercado, que es un riesgo que no se puede diversificar, las compañías reaccionan de diferente manera. Entonces, básicamente, el beta lo que permite es hacer un ajuste en el retorno esperado en base al nivel de riesgo. Entonces, veamos los componentes. Como bien decíamos,
tenemos la tasa libre de riesgo, que es la base del cálculo, en este caso el 2.5. Y luego tenemos el siguiente componente que es el beta multiplicado por la prima de riesgo de mercado o el equity risk premium. En este caso, primero vamos a ver cuál es el cálculo del equity risk premium. Básicamente es la diferencia, acá podemos ver la fórmula, es la diferencia entre el retorno esperado del mercado, 9%, menos la tasa libre de riesgo, que en este caso es 2.5. ¿Esto cuánto nos da? 6.5 de prima de riesgo. ¿Qué significa esta prima de riesgo? Significa que un inversionista, cuando decide invertir en un activo que no es el activo libre de riesgo, está esperando una compensación de 6.5% por haber tomado este riesgo adicional. Ahora, a este componente tenemos que multiplicarlo por el beta, que en este caso es 1. Por eso que al final, eh, digamos, lo que tenemos es que la prima de riesgo multiplicado por el beta nos da exactamente igual que la prima de riesgo, que es 6.5. Acá viene lo interesante. Lo interesante es lo siguiente. Si nos damos cuenta, el costo del patrimonio resulta en 9%. Y este 9% resulta que es igual, exactamente igual al retorno del mercado, al retorno esperado del mercado. ¿Por qué se da esto? Porque el beta es 1. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando el beta es 1, la expectativa de retorno de los accionistas es exactamente igual a la expectativa de retorno del mercado. En otras palabras, el accionista no está esperando recibir ninguna compensación adicional porque el riesgo de la inversión es exactamente igual al riesgo de mercado. Por eso, el retorno esperado es exactamente el mismo. Ahora, veamos qué es lo que sucede cuando cambiamos este beta por un beta mayor a 1, 1.5. En este caso, lo que ha ocurrido es que el cálculo del costo del patrimonio se ha elevado. Ya el retorno del accionista, el retorno esperado del accionista, ya no es igual al retorno de mercado. Recordemos, retorno de mercado 9%. Ahora lo que nos dice el modelo de KPM es que el retorno esperado del accionista sería de 12.25. Como bien podemos apreciar, la tasa libre de riesgo no ha sido modificada, sigue en 2.5. Lo que se ha modificado es básicamente esta prima de riesgo en base a el diferencial o digamos esta compensación que se espera al invertir en activos riesgosos, es decir, al invertir en bolsa, por ejemplo. Como hemos bien visto, esto era de 6.5. Ahora, a multiplicarlo por un beta de 1.5, lo que tenemos es que este componente ya no es igual a ese diferencial, sino que ahora se ha elevado y es 9.75. Es decir, el beta, que es quien explica esto, porque si llegamos el beta digamos, el número inicial que era 1, lo que vamos a tener es que el resultado eh, digamos, equipara al retorno esperado del mercado, ¿no? O sea, el accionista va a esperar 9% y el mercado paga 9%. Pero ahora que decimos que el beta es mayor a 1, es decir, en este caso hay un mayor riesgo, el retorno se tiene que ajustar hacia arriba. En este caso está pidiendo ¿cuánto? Está pidiendo 12.25. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre acá, ¿no? El beta nos ayuda a ajustar estos retornos esperados en base a los diferentes niveles de riesgo. Para culminar, digamos, este análisis de sensibilidad, ¿qué pasaría si es que tenemos un beta que se encuentra por debajo de 1? Lo que ocurriría es que ahora el accionista está esperando un retorno que se encuentra por debajo del retorno de mercado. 8.35 es menor a 9%. Ahora, quiero regresar al beta igual a 1 y quiero que nos detengamos un segundo a mirar el WACC. El WACC pasó de 7.21 a 9.33
y luego a 6,78. Estos cambios han sido liderados principalmente por este componente del costo del patrimonio. Y vamos a verlo. Tenemos 5,87 y luego tenemos 1,34. Si nos vamos a el beta 1,5, es lo que ocurre. El 1,34 se mantiene estable y ahora tenemos en la parte del patrimonio un costo mayor, 7,99. Ahora vamos a hacer el último ejemplo, que es bajarlo a 0,9. Y nuevamente, el costo de la deuda se mantuvo en 1,34 en términos ponderados y el costo del patrimonio ponderado bajó a 5,45. Entonces, digamos, las modificaciones del WACC se dan principalmente ¿por qué componente? Por el componente del costo del capital. Y el costo de capital, digamos, principalmente varía en la medida que cambie el perfil de riesgo. Ahora, ¿cómo determinamos el beta? Eso lo podemos ver en la última pestaña. Existen diferentes metodologías, pero la metodología que en este momento les estoy compartiendo es la metodología del bottom-up. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado un grupo de empresas comparables, hemos tomado sus betas apalancados y hemos desapalancado estos betas con una fórmula que nos permite, digamos, aislar el efecto que tiene el endeudamiento sobre el riesgo. O sea, básicamente le hemos quitado el efecto del apalancamiento financiero y el efecto tributario. Al hacer eso, nos estamos quedando con betas desapalancados. Estos betas desapalancados, básicamente lo que nos van a decir es cuál es el riesgo de esta industria ignorando el efecto del apalancamiento financiero. En este caso, simplemente para ilustrar estos cálculos, hemos dicho que el promedio de esta industria tiene un beta de 1,04. Ahora, si tuviésemos datos que se encuentran más dispersos, valdría la pena calcular una mediana. En este caso, la mediana y el promedio simple nos dan números muy similares. Una vez que hemos escogido uno de los dos, en este ejemplo sencillo, yo he tomado el promedio simple, que es 1,04. Lo único que hemos hecho es tomar el ratio de deuda-patrimonio, que como bien dije puede ser objetivo, promedio de la industria, en este caso es este de acá, y en este caso también hemos hecho el cálculo con digamos, la estructura de capital de la compañía actual, que como bien dijimos es 0,53, ese 0,53 sale de acá. Le aplicamos la tasa impositiva y con eso tenemos nuestros betas reapalancados. En este ejemplo hemos utilizado en realidad números fijos, números estáticos, es decir, no provienen, no están conectados con esta pestaña, pero creo que vale la pena mencionar cómo podemos hacer este cálculo de los betas. Básicamente creo que lo importante es lo siguiente. Si estamos en una industria relativamente riesgosa, los betas deberían ser relativamente altos. Si estamos en una industria relativamente menos riesgosa, nuestros betas deberían ser relativamente bajos. Pero adicionalmente, esta pestaña del cálculo del beta lo que nos indica es que el nivel de apalancamiento también tiene un impacto sobre el cálculo del beta. O sea, como podemos ver, acá tenemos los mismos números, pero un nivel de apalancamiento de 0,53, beta de 1,42. Pero acá tenemos un nivel de apalancamiento de 0,64, eso nos lleva a un beta mayor de 1,5. ¿Eso qué significa? Significa que en nuestra sensibilidad del beta tenemos que considerar que el apalancamiento financiero de la compañía también juega un rol. En otras palabras, en la medida que la compañía va tomando más deuda, ese beta se va elevando. Y como ese beta se eleva, también se eleva el costo del patrimonio. ¿Cuál es, digamos, el efecto sobre el WACC? Eso, digamos, va a depender de los diferentes niveles de percepción que se tenga sobre el riesgo de la compañía. Y, digamos, más detalles sobre eso vamos a verlo más adelante.